Creo que todos intentamos cuidarnos físicamente, haciendo deporte, cuidando la alimentación, descansando, mentalmente, leyendo, escribiendo, intentando mantenernos estimulados intelectualmente y también espiritualmente, rezando si eres religioso o haciendo cualquier otro tipo de práctica, si ir a la naturaleza, abrazar a tu hijo, abrazar a tu perro, etcétera, etcétera. Pero cuando nos centramos en solo una de estas actividades, en solo uno de estos ámbitos y descuidamos los otros dos, creo que todo se tambalea un poco. Por eso creo que es importante que el equilibrio de estas tres cosas es lo que mantiene a un ser humano íntegro. Y por eso creo que es importante hablar de este tema. Yo soy Wagner Quiñones Ortiz, soy residente de neurocirugía en España y una persona que tiene muchas más inquietudes aparte de la medicina, que es una de las cosas que más me gustan por otro lado, pero creo que se mezcla mucho con otros ámbitos de estudio. Por eso he creado este canal, para hablar de esas cosas que considero importantes. Y una de ellas es el tema de este vídeo. Los tres pilares fundamentales del ser humano son cuerpo, mente y espíritu. Tres cosas que normalmente se abandonan o no se tratan como deberían ser. Número uno, el cuerpo. El cuerpo para mí se subdivide a su vez en tres cosas: en entrenamiento o ejercicio físico, en nutrición barra alimentación y en descanso. Entrenamiento, nutrición y descanso. Uno de los hechos más importantes en mi vida fue aprender sobre entrenamiento y nutrición en la época del COVID, donde leí un montón sobre esto, me informé. No soy ningún experto, pero creo que con unas bases todo el mundo puede empezar a entrenar y comer bien. Y es uno de los hechos más importantes de mi vida, algo tan simple como eso. Em, no, no fue con un fin estético. Mucha gente empieza, yo incluido, a entrenar con las ganas de tener un cambio físico. Pero pronto te das cuenta de que el cambio al final es más mental que físico. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para decir que los seres humanos normalmente siempre dividimos un tema de estudio en diferentes temas para facilitar ese estudio, para facilitar la explicación de ese estudio y para explicarnos mejor. Pero no hay que olvidar que todo es uno. Por eso siempre, y en este vídeo también, se divide al ser humano en diferentes partes, ¿no? En este caso cuerpo, mente y espíritu, pero no hay que olvidar, hay que tener siempre en la cabeza que es todo uno y que cuando afectas a uno, afectas a los otros dos. Eso es algo que siempre intento mantener presente y que creo que deberíamos intentar mantener presente. Dicho esto, y centrándonos otra vez en el cuerpo, cuando empecé a entrenar, y por eso lo he dicho, fue con la intención de hacer un cambio físico, pero normalmente la gente que empieza a entrenar ve que el cambio es sobre todo a nivel mental, lo cual es sorprendente, ¿no? A nivel mental y también a nivel espiritual. Por eso esa interrelación de las cosas. Ese fue uno de los mejores hechos en mi vida. Hace poco leí Ecce Homo de Nietzsche y me sorprendió cómo en una página le daba importancia, tanta importancia al ejercicio físico y a la alimentación del ser humano, del hombre. En sus páginas. Me pareció muy interesante leerlo. Esperaba encontrar muchas cosas en ese libro, pero no esta, y me alegró mucho leer esto en este libro. Eso, cuerpo como pilar fundamental número uno del ser humano. Número dos, mente. En cuanto a la mente, quería centrarme en dos cosas. El amplio mundo de la mente, digamos, que ha tenido tantas y tantas y tantas páginas escritas a lo largo de la historia del pensamiento humano. Em, es un tema apasionante, pero un tema súper, súper, súper complejo y amplio. Y yo quería centrarme aquí en dos cosas para simplificar mi punto de vista. Número uno, en cuanto a la mente, el diálogo interno y la importancia que tiene el diálogo interno. El diálogo interno es esa voz que tenemos todos las 24 horas del día con nosotros, hablándonos, que normalmente no es muy amable,
es decir, no se centra en lo bien que hacemos las cosas o en todo aquello que hemos hecho bien a lo largo del día, ¿no? Sino que se centra en los errores que hemos cometido, nos da incertidumbre a veces, nos da miedo a veces, nos dice los fallos que hemos hecho, las cosas que hemos hecho mal, todo aquello que todavía no tenemos, lo que nos falta por conseguir, etcétera, etcétera, etcétera. Evolutivamente hablando, el ser humano no ha explicado todavía con rigor esa tendencia negativa de la mente humana. Dicen, se suele leer que cuando el ser humano estaba en un entorno salvaje todavía, todo aquello que era negativo era lo que te podía matar y por lo tanto se centraba siempre en todo aquello que había hecho mal. Sin embargo, es algo que no está, creo, muy establecido. Em, el caso es que desde hace siglos el ser humano no vive en un entorno salvaje, sino que vive en un entorno más cómodo, con alimento, con techo, con un montón de necesidades básicas cubiertas, pero esa tendencia negativa de la mente sigue. Y el primer paso para paliar este problema, que al final acaba siendo algo que a la gente le acaba matando en vida, y creo que no exagero al decir esto, cuando la mente te acaba consumiendo, el primer paso para paliar esto es, número uno, darse cuenta de que tenemos una voz interna y darse cuenta de lo que nos dice esa voz interna a nosotros. Cuando estamos solos, cuando estamos sentados en nuestro sofá, solos, tranquilos, o en la naturaleza, vamos a dar un paseo solos, ¿qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos durante las 24 horas del día? El primer paso siempre es darse cuenta de. El segundo es intentar cambiar eso. Todo es entrenable, todo en la vida es entrenable y esto también. Y se puede cambiar el diálogo interno que tiene uno. Se puede cambiar. Y tres, cambiar ese diálogo interno en favor de lo que queremos ser como seres humanos. Cada uno, esto es muy personal, es un ejercicio de introspección. Tiene unos anhelos, tiene algo en la cabeza que quiere hacer o conseguir. O cómo quieres ser y estar en el mundo tú como persona. Em, Ese diálogo interno se puede modificar con la intención de que tú seas esa persona, ¿verdad? Muchas veces la mente es nuestra enemiga y es algo con lo que tenemos que lidiar y creo que tiene solución, sin duda, tiene solución. Yo no soy ningún profesional de la salud mental, pero admiro mucho el oficio que tienen los profesionales de la salud mental porque es un tema apasionante, complejo e importante. Em, y creo que mucha gente en la actualidad, durante toda la historia, pero bueno, en la actualidad está más en boca de todos, em, tiene problemas de salud mental y es algo que tenemos que aprovechar el hecho de que esté en boca de todos para intentar ponerle soluciones, ¿no? Pilar fundamental número 3. Aquí quiero hacer una transición. Hemos hablado del cuerpo, hemos hablado de la mente. El pilar número 3 es el espíritu. Pero antes quería hablar de una cosa que me sirve como puente entre mente y espíritu, pero también como siempre meditación. Siempre se interconectan las tres cosas. La meditación es una herramienta fundamental, una herramienta que sirve como introspección, como herramienta de introspección, em, una herramienta que sirve como... Es una herramienta que sirve para lo que veníamos diciendo antes, darnos cuenta de ese diálogo interno, aprender a no identificarnos siempre con los pensamientos que tenemos, son pensamientos, no definen lo que somos, siempre y cuando esos pensamientos nos estén restando. Yo creo que todo nace de la mente realmente, em, pero hay que aprender muchas veces a no identificarnos con todo lo que pensamos. Y esto es algo muy importante. La meditación, aparte de la introspección,
cumple otra función para mí muy importante, que es la metacognición. La metacognición es ese proceso único en el ser humano que quiere decir darse cuenta de aquello en lo que estás pensando, darse cuenta de tus procesos cognitivos. Metacognición. Ese darse cuenta de es muy importante, como he dicho antes, porque es el primer paso para empezar a cambiar algo que nos está restando. Y esa metacognición es un tema también que merece un vídeo aparte, estudio aparte, em, y es muy importante. La meditación es una herramienta que ahora también está muy en boca de todos. Es una herramienta que tiene mucha evidencia científica, una práctica que tiene mucha evidencia científica, una práctica espiritual, em, corroborada por milenios y milenios y milenios de práctica, valga la redundancia, y que la ciencia solo ha venido a verificar algo que ya se sabía que funcionaba, algo que se sabía que era muy beneficioso para el ser humano. La meditación, como último punto, nos permite también conectar con lo único que existe, que dirían algunos místicos, que es el aquí y el ahora. Algunos físicos también dicen esto, y es que nada más existe que el aquí y el ahora. El pasado no existe y el futuro no existe. Em, por lo tanto, todo lo que tenemos es aquí y ahora. Y hay que poner toda la atención en aquí y ahora. No estoy diciendo con esto que se deba ignorar el pasado y el futuro. Se debe aprender del pasado analizándolo. Se debe planificar el futuro. Pero todo se reduce al final al presente, que es la única herramienta que tenemos para vivir. Tercer punto, espiritualidad. Tercer gran ámbito del ser humano, la espiritualidad. La espiritualidad es un campo que yo descubrí hace relativamente poco, hace años, pero relativamente pocos años, y desde entonces he tenido muchas lecturas sobre este tema. He ido descubriendo cosas en mí que antes no sabía, ni siquiera sospechaba de mí, y está siendo un camino súper guay, súper bueno. Fuera de misticismos, la espiritualidad, como la defino yo, es toda aquella actividad del ser humano, todo aquello que dice, piensa y hace, que le permite conectar consigo mismo y con todo lo que le rodea. Esa para mí es la definición, una definición simple y muy amplia también de espiritualidad, em, y que merece mucho desarrollo en el, en el día a día. Merece mucha atención por nuestra parte. La espiritualidad no es objetiva ni medible, es una experiencia muy subjetiva, y que lejos de estar en actividades muy complejas, ¿no? Como subir al Himalaya, por ejemplo, a meditar, se puede ser una persona sumamente espiritual bajo mi punto de vista haciendo prácticas normales, prácticas del día a día, cotidianas, me refiero. Por ejemplo, yendo a la naturaleza, a conectar contigo mismo, explorar la belleza de un río, de una montaña, ir a la playa, abrazar a tu padre, abrazar a tu madre, crear arte, leer, escribir, dibujar, cantar, bailar. Todas esas cosas creo que elevan mucho el espíritu de alguien. Y por eso son actividades tan expandidas a lo largo de la historia del ser humano y tan desarrolladas, porque creo que tocaban mucho ese aspecto único que tiene el ser humano, que es el espíritu. Em, Como cuarta cosa que quiero decir en este vídeo y para cerrarlo, hemos hablado de esas tres grandes áreas del ser humano, pero quiero decir que cuando cultivas esas tres cosas, cuando les prestas atención, cuando las cuidas, cuando las trabajas, mejoras mucho, por supuesto, como ser humano, y mejora mucho todo lo que está a tu alrededor. Es decir, no hay mejora individual sin mejora de tu entorno.
cuando tú mejoras como ser humano, más siendo médico, creo yo, puedes ofrecer una mejor versión tuya al resto y eso al resto también le hace crecer. Por eso es importante el autocuidado, por eso la importancia de este tipo de temas, de cuidarse, de, de mejorar en esos aspectos de la vida que muchas veces no, pues, o se habla poco o se habla en broma sobre ellos o no se trata con la seriedad que tiene que tratarse. em, pero cuidando todos estos aspectos creo que uno mejora como individuo y que por lo tanto mejora todo aquello que le rodea. Ese es mi punto de vista sobre esto. Entraré en más detalles en próximos vídeos sobre temas muy relacionados porque es algo de lo que me gusta mucho hablar y, y espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en próximos vídeos.